Tachan, tachan. Hoy voy a hablar del motor de explosión. Los motores de combustión interna los puedes dividir entre motor de encendido provocado, que sigue un ciclo Otto, y el motor de encendido por compresión, que sigue un ciclo diésel. Aquí tenéis un croquis, una representación de lo que sería un motor de encendido provocado. Tenéis a la izquierda entran los gases, por aquí entran los gases, o sea, se entraría el aire con el combustible ya pulverizado. El gas, el aire con el combustible pulverizado entraría por la izquierda, por el conducto de admisión. Cuando la leva empuja la válvula, abre el paso y entraría el combustible. A la vez que el pistón va bajando, va succionando, va aspirando. La cámara, bueno, el cilindro se va llenando. Luego el pistón, pues, empieza a subir, comprime la mezcla, la válvula de admisión ya estaría cerrada, el muelle ya habría, la leva ya habría girado, ya no estaría presionando la válvula hacia abajo y el muelle llevaría a la válvula otra vez hacia arriba, cerrando estancamente el paso desde el conducto de admisión a la cámara. Combustiona unas cuantas moléculas y a partir de ahí pues se produce una reacción en cadena. Bueno, en el momento de provocar la ignición, cada uno alcanza el punto de ignición de una forma distinta. En el motor de encendido por compresión, cuando comprimes la mezcla explota sola solamente por comprimirla. En el motor de encendido provocado tienes que aplicar una chispa para que provoque una reacción en cadena y explote. Lo interesante del motor de encendido provocado es que la chispa tiene que actuar siempre en el momento exacto. O sea, cuando está la mezcla comprimida es cuando tiene que provocarse la chispa. Y esto tiene que ser en un instante muy corto de tiempo. Date cuenta que el motor gira a muchas revoluciones y el tiempo que tiene entre una chispa y otra chispa es muy corto. Y por eso la bujía debe dar chispas a intervalos regulares de tiempo, intervalos muy cortos de tiempo, en función de las revoluciones, del régimen del motor. Entonces, dentro de los 4 tiempos, solamente uno de ellos nos va a dar potencia, el resto no. Cuando ocurre la explosión, aumenta muchísimo la presión en el interior del cilindro. Entonces, esa presión se ejerce en todas las direcciones. ¿Qué fuerza va a ejercer el gas confinado sobre el eje? La fuerza que se ejerce sobre el pistón va a ser la presión del gas por el área del pistón que está en contacto con el gas. Entonces vamos a tener esto. Y vamos a ir descomponiendo esta fuerza hasta ver cuál es el par que el gas le está aplicando al eje. Bueno, un pequeño detalle a tener en cuenta. La presión que teníamos en esta expresión, esa presión de ahí va a ser la diferencia entre la presión del gas confinado y la presión que hay en el exterior. Esa va a ser la diferencia de presiones, no la presión absoluta desde el gas. Ahora nos vamos a centrar en la cinemática y la dinámica del mecanismo. Vamos a relacionar el desplazamiento del pistón con el giro del eje y vamos a relacionar la fuerza que ejerce el gas sobre el pistón con el par del eje. Bueno, pues hemos hecho una representación del mecanismo. Aquí tendríamos el pistón, esta sería la biela, la manivela, el eje. Ese sería el punto muerto superior del pistón, ese sería el punto muerto inferior. Entonces, la carrera, el recorrido que haría el pistón dentro de la camisa del cilindro sería desde aquí hasta aquí. Y esos serían los eslabones que comunicarían el pistón con el eje. Bueno, pues vamos a hacer un análisis cinemático sencillo y vamos a relacionar el desplazamiento del pistón sobre el punto muerto superior con el ángulo de giro del cigüeñal. Para que se vean claros los ángulos, hemos representado como dos triángulos la posición de la biela y la manivela cuando el pistón empieza a bajar desde el punto muerto superior. Entonces tenemos que las distancias, la suma de esta distancia de aquí, que es la distancia X, que es la distancia que ha bajado el pistón, más estas dos distancias de aquí, de los triángulos, si las sumas,
tiene que dar lo mismo que la longitud de la biela y que el radio de la manivela, porque cuando el radio de la manivela y la biela están alineados, pues la distancia de aquí hasta aquí es la misma. Por eso X más B más A es la longitud de la biela más la manivela. Cuando el eje, la manivela empieza a girar, pues la X irá aumentando y la A y B se irán haciendo, no, A y B se irán haciendo más pequeños. Entonces esto es muy sencillo. Solo hay que aplicar relaciones trigonométricas. Pues aplicando estas relaciones trigonométricas sencillas, al final llegamos que el desplazamiento del pistón es igual a la longitud de la biela por 1 menos coseno de beta más el radio de la manivela por 1 menos coseno de alfa. Ya tenemos la relación, la distancia que recorre el pistón relacionada con los ángulos de este triángulo alfa y beta. Pero lo que nos gustaría es tener X relacionadas con un solo ángulo. Nos interesaría tener X relacionada con alfa únicamente y no con beta. Entonces al final pues buscamos una forma de relacionar alfa y beta para poder despejar beta y tener todo en función de alfa. Si utilizamos el seno, pues esta distancia de aquí, que es la misma para los dos ángulos, aplicando el seno, pues llegamos a esta ecuación de aquí, donde lambda hemos cogido el radio y la longitud de la biela y hemos hecho un factor aquí que llamamos lambda para ir ahorrando variables. Bueno, resumiendo, ya tenemos la distancia que recorre el pistón en función de los ángulos alfa y beta. Ahora solo nos queda quitarnos la beta de en medio. Para quitarnos la beta de en medio tenemos que encontrar una expresión que podamos igualar a coseno de beta y sustituirla en la ecuación de arriba. Y de esta forma conseguimos tener X en función de alfa únicamente y nos hemos quitado beta de en medio. Entonces ahora jugamos un poquito con los parámetros, metemos aquí la lambda para tener el mínimo número de parámetros posible y ahora lo siguiente es obtener la velocidad con la que baja el pistón. Entonces necesitamos derivar X en función del tiempo, es derivar X en función de t, pero X está en función de alfa. Pues lo que tenemos que hacer es aplicar las reglas de la cadena, derivar X con respecto a alfa y después derivar alfa con respecto a t. Vale, tendríamos una cosa así. Y si nos damos cuenta, el diferencial de alfa con respecto a t es la velocidad angular. Entonces este diferencial de aquí, esto es igual a omega. Esa omega queda un poquito cutre y nos quedaría derivar X con respecto a alfa. Y derivar X con respecto a alfa se hace en un momento. Aunque pueda parecer un poco chorizo la expresión, en realidad va término por término y es muy sencilla. Y simplificando un poco, si tenemos en cuenta que esta expresión de aquí más aproximadamente es igual a 1 y vamos ahí tachando un poco todo lo que se nos va, pues se nos simplifica bastante la expresión de la velocidad. Y seguimos con las simplificaciones y al final llegamos a esta expresión de aquí, que si representamos la velocidad con respecto al ángulo alfa en unos ejes, bueno, representado aquí un poco cutre, nos damos cuenta que la velocidad máxima con la que baja el pistón se da en algún momento cerca cuando el eje está dando un cuarto de vuelta, ¿no? Pi radianes 180 grados serían media vuelta y los 90 grados, unos pi medios radianes, serían un cuarto de vuelta. Pues, si derivamos la velocidad con respecto al tiempo, pues tenemos la aceleración. La aceleración, como va a estar en función de cosenos de alfa, en lugar de senos de alfa, pues será también una onda así en forma sinusoidal, pero estará desfasada 90 grados con respecto a la velocidad. Y los máximos de la aceleración ocurren cuando la velocidad cambia de sentido. Bueno, pues si nos vamos ahora a ver un poco la dinámica, las fuerzas que se ejercen en el mecanismo, tenemos aquí la cámara donde estaba confinado el gas, que estaba a una presión superior que la presión del resto del mecanismo. Esta presión ejercía una fuerza, la presión por la superficie del pistón generaba esta fuerza desde aquí que se transmite por la biela, y en este punto la podemos descomponer. Aquí tenemos sería la fuerza tangencial y la fuerza normal. Pues a partir de aquí ya podemos obtener el par que le afecta al eje. Entonces, si descomponemos un poco las fuerzas, vemos que la fuerza que transmite la biela
es f partido por coseno de beta. Antes vimos que el coseno de beta era igual a la raíz de 1 menos lambda cuadrado, seno cuadrado de alfa, y que esto era más o menos aproximadamente 1. Se podía aproximar a la unidad. Y aquí el par del eje pues, va a ser la fuerza tangente por el radio, pero la fuerza tangente no coincide con la fuerza de la biela, no coincide. Es más, cuando a medida que el pistón se mueve, pues estos ángulos van cambiando, ¿no? Este punto va moviéndose por esta circunferencia de aquí y estos ángulos van cambiando. ¿Cómo expresamos el par en función de esta fuerza que transmite la biela? Pues no podemos utilizar esta R, tenemos que utilizar otra distancia. El momento de un vector con respecto a un punto, en este caso el momento del vector v con respecto a O, sería el producto vectorial del vector v y este sería el vector de posición, que al final, siendo un producto vectorial, pues sería el módulo de v por el módulo de r por el seno del ángulo que forman r y v. Y esto, operando, se sabe que equivale a hacer el módulo de v por esta distancia de aquí, que es ortogonal a la dirección de v, forma 90 grados. Pues esto es lo que vamos a aplicar en el par del eje. Entonces, como hemos dicho antes, nos interesa sacar esa distancia para sacar el par directamente multiplicando la fuerza de la biela por la distancia que nos interesa sacar. Así tendríamos el par, lo podríamos expresar como la presión dentro del cilindro por la superficie del pistón que está en contacto con el gas por esa distancia que nos interesa sacar. Y para sacar esa distancia, pues aquí hemos hecho una representación donde aquí tendríamos el eje. Esta sería la dirección de la fuerza FB. Decir que esto ahora no coincide con L, ni esta distancia tampoco va a coincidir con R. Esta sí. Esto sí va a ser menos X. Y el ángulo sí se conserva. Pero estas dos distancias no. Y lo que nos interesa es sacar esta distancia de aquí, para poner el par en función de FB. Y operando un poco con el triángulo, os tiene que salir al final algo parecido a esto, ¿no? Que es la distancia, esta distancia que estamos buscando, pues depende de beta, tangente de beta partido coseno de beta, y lo más importante, depende de x. Si x era un formulón que hayamos sacado antes, que al final, cuando lo vayamos a meter en la expresión del par, pues nos va a quedar una expresión bastante grande. Lo mejor es que lo metamos en MATLAB e intentemos sacar una gráfica del par, de cómo varía el par en 2 revoluciones, o sea, en un ciclo completo. Y después de todo el desarrollo teórico de antes, ahora podemos ver una gráfica donde se representa el par en los 4 tiempos, en 2 revoluciones del eje, que corresponde a un ciclo termodinámico completo. Un ciclo, 2 vueltas de eje. Y solo se produce par, solo se produce energía al eje, energía mecánica, en un tiempo de los 4. Entonces el par que nos da un motor térmico es un par pulsante, que luego al final se hace una media, pero realmente el par es pulsatorio. Por eso todos los motores térmicos tienen un ralentí, necesitan un mínimo de revoluciones, a diferencia de un motor eléctrico que te puede dar par a velocidad cero. Esto el motor térmico no lo puede hacer. He puesto en los comentarios un enlace para que te descargues este libro, Motores endotérmicos de Dante Giacosa. Es un libro antiguo, pero está bastante bien. A mí me gusta mucho y la verdad que te recomiendo que lo leas si quieres aprender más sobre máquinas térmicas.